¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí les voy a dejar este tutorial que corresponde al segundo tema de preconfirmación. Como ya saben, bueno, ahora estoy así, no estoy en una reunión, en una sesión de Teams, sino que estoy así para grabarla, eh, tratar de verlos y explicar un poquito mejor. No se olviden de que iniciamos con nuestra carátula de siempre en la diapositiva 1. En la diapositiva 2 damos la bienvenida. Es muy importante que nosotros, tal como dice aquí la rúbrica, le generemos expectativas, ¿no? Sobre el tema a tratar. Por ejemplo, ¿no? Chicos, hoy día tenemos... Ay, perdón. Cosas que pasan en vivo. Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, chicos, el día de hoy tenemos un temazo que les va a gustar porque trata acerca de la labor de los catequistas. ¿Qué hacen los catequistas o por qué son catequistas? ¿No? O le podríamos decir, chicos, hoy día tenemos un temón, les aseguro que les va a gustar. Cosas por el estilo, ¿no? Depende también de nuestra capacidad. Aquí podríamos, en la bienvenida, podríamos hacer una dinámica pequeña, no lo sé, no estoy muy familiarizado con dinámicas en redes virtuales porque esto es algo novedoso para mí, ¿no? Yo he jugado a calles y avenidas, qué sé yo, el fideo, un montón de cosas o canciones, ¿no? Pero virtualmente no he hecho dinámicas. Si ustedes pueden hacerla, bueno, bienvenido, ¿no? O si creen que el tiempo es un poco ajustado, podemos seguir la hilación. Depende del catequista también y de la forma como quiera llegar a sus confirmandos. Bueno, entonces en la diapositiva 3 recordamos que hemos hecho en la sesión anterior y una de las diapositivas era soy catequista, ¿no? Y en esta diapositiva habíamos dicho que el catequista quiere convertirse en el amigo de los preconfirmandos y que quiere ganarse la confianza y que obviamente va a trabajar para ello, ¿no? Aquí en la diapositiva 3 yo coloco, ¿no? En el encuentro anterior habíamos establecido lo que teníamos que hacer en este proceso y ver. Y a ver, ¿quién recuerda la palabra clave? La palabra clave de la sesión anterior era que ellos tenían que aprender a compartir, ¿no? No pasarse en tiempo, respetar la idea de los demás, guardar la intimidad de los demás si es que alguien cuenta algo íntimo, ¿no? Etcétera, etcétera. Efectivamente, si es que alguien dice, ¿no? Compartir, ya, efectivamente, tenemos que compartir. Y luego los catequistas nos presentamos, ¿no? Habíamos dicho que queríamos convertirnos en sus amigos, ¿no? Con todas nuestras imperfecciones y defectos. Les habíamos dicho también que nos brinden la oportunidad de entrar en sus vidas y enseñarles esta hermosa experiencia de la fe cristiana bajo custodia de San Juan Bautista de la Salle, patrón de los hermanos de las escuelas cristianas. Pero ahora queremos que nos conozcan un poco más, conozcan nuestra misión, es decir, conozcan nuestro trabajo detrás de los telones. Y aquí he hecho simplemente una analogía de una obra de teatro, ¿no? La obra de teatro es esta, en donde hay un actor, pero detrás de esto, para preparar todo esto, como por ejemplo la grabación de este video, la elaboración del PPT, la elaboración de la guía para el catequista, todo esto es un trabajo interno. Las reuniones de los coordinadores, cuál es el objetivo de los coordinadores durante el año, cómo Luchito, nuestro jefe de catequesis, nuestro coordinador general, cómo separa los grupos, en quién piensa, quiénes van a ser los santos, qué van a decir los hermanos, cómo van a participar, o sea, es un mundo detrás de esto, ¿no? Entonces, hay varios, dentro de todo el proceso, hay etapas, ¿no? Etapas de los coordinadores, etapas después de la preparación, etapa después ya de los temas y las evaluaciones finales, obviamente, que se tienen que siempre hacer para ir mejorando cada día más. Bueno, entonces ya saben que en el encuentro anterior, así como la palabra clave para ellos era compartir, para nosotros ahora era ganar el cariño de ellos y que conozcan un poquito más la labor de los catequistas. ¿Qué sabes de los catequistas? Chicos, ¿qué conocen de los catequistas?
¿Qué ven? ¿Qué ven ustedes? ¿No? Podrían ser un poquito de las preguntas. En esta diapositiva 4, ahí he colocado algunas fotos que yo he tenido la oportunidad de hacer catequesis en otras parroquias en Lima. Bueno, la primera parroquia, por ejemplo, es del Sagrario. No, perdón, las tres de la derecha son de La Salle. Después está la fotografía de San Pedro en Lima. Y las otras dos son en la basílica o en esta iglesia que es de la Merced, en donde han hecho catequesis los de la iglesia que está al costado de la catedral, que es el Sagrario. Bueno, entonces, ¿qué sabe de los catequistas? Estas fotos se pueden reemplazar con las fotos, obviamente, que tengan, que haya en el archivo de catequesis, ¿no? Estas fotos las he puesto ahí para que no estén diciendo derechos de autor. O sea, bueno, ¿no? No tiene relevancia. Simplemente saber qué sabes de los catequistas. Y bueno, nos podemos explayar, preguntarle a los chicos que conocen ustedes y ir apuntando, ¿no? Recuerden que siempre es lo que he puesto acá, ¿no? Preguntemos a nuestros confirmandos qué conocen o qué saben de la labor del catequista. Hagamos que sus ideas tengan relevancia. Ah, sí, es muy importante. Ah, interesante lo que nos dice. A ver, ¿qué otra persona? O sea, ¿no? Algo así para que el chico se sienta un poquito seguro de haber dado su respuesta y no excluido, ¿no? Que suenen importantes o interesantes. Bueno, la diapositiva 5 entonces va a hablar un poquito acerca de la etimología de la palabra. ¿Por qué es importante saber la etimología de la palabra? Porque es lo que ocurre con la palabra católico, ¿no? La gente piensa, y esto me ha pasado durante todos estos años que tengo como catequista, la gente piensa que la palabra católico es un nombre, ¿no? La iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia ortodoxa, no saben que la palabra católico no hace alusión a un nombre, no. Si yo digo el carro azul, el carro o la chompa ploma, la palabra ploma no hace alusión a que la chompa se llama ploma, sino que la chompa es ploma. Igual, cuando uno dice iglesia católica, no es que la iglesia se llame católica, sino que la iglesia es católica. Pero ¿cuál es el problema con la palabra católica? Que la hemos adoptado como nombre, pero no es un nombre. Es una españolización del griego católicos, que significa todo, universal, concreto, ¿no? Todo. Una realidad única. Entonces, lo mismo sucede con la palabra catequista, catequesis, catecismo, cate, ¿no? Es el prefijo. Acá he puesto, por ejemplo, vamos a analizarlo de manera rapidita. Catequesis, catequista, catecismo. El catequista da la catequesis con el catecismo, ¿no? Ahora dicho, aquí he colocado, igual está en la imagen, ¿no? Es una españolización del latín cristiano catequesis, que significa instrucción sobre la religión, palabra que la encontramos en las cartas de San Jerónimo. San Jerónimo, recuerden que fue el que escribió, el que tradujo la primera Biblia del griego y hebreo al latín, ¿no? La Vulgata, él fue el que escribió, por orden del Papa Damas. Bueno, pero a la vez una palabra es una latinización del griego catechesis, ¿no? Que hacía referencia a la acción de instruir a viva voz. Es decir, todas nuestras palabras tienen raíces griegas que el latín las toma y después que el español las vuelve a tomar, ¿ya? Y fíjense algo interesante, acá está lo que yo les estaba indicando. La palabra en griego está formada por el prefijo kata, que también conocemos como cato de católico, ¿no? Todo universal. Católico es una palabra ya armada de raíces como cato, que significa todo. Y lo mismo sucede con catequesis, catequista, catecismo. Tiene la raíz cato, que significa todo, ¿no? Y bueno, al final dice, el catequista es una persona que hace catequesis con el catecismo. El catequista es la persona, en la catequesis es la acción de enseñar la doctrina y el catecismo es el instrumento donde se encuentran anotadas las definiciones o explicaciones de nuestra fe, la fe cristiana de la Iglesia Católica.
porque hay otra fe cristiana que enseñan mal en otras sectas, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Cuál es el concepto entonces? La persona que enseña los principios y dogmas de la doctrina católica o de la Iglesia Católica. Entonces, solamente es por cultura general, para que también los chicos despierten ese interés por el tema de la etimología de las palabras, como por ejemplo iglesia, que es una españolización de eclesía, del griego eclesía, que significa congregación, de Eucaristía, Eucaros, ¿no? Que significa partición del pan, buena comida, ¿no? Todas esas etimologías son muy importantes saberlas. ¿Para qué? Para que después nos digan que o no nos sorprendan con ¿dónde dice en la Biblia Eucaristía? Bueno, no dice Eucaristía porque es una palabra españolizada, ¿no? El griego Eucaros sí está en la Biblia. Pero bueno, sigamos. Entonces en la diapositiva 6 dice, ¿qué nos dice la Escritura sobre los catequistas? Y aquí he colocado algunas citas que dice así, que empiezan así, por ejemplo. La Biblia no nos dice nada acerca de los catequistas en específico. Esta labor de catequesis, catequética, nace como resultado de las necesidades de la primera iglesia. Sin embargo, veamos las primeras instrucciones, esa es la palabra clave, de Jesús a sus apóstoles, aquellos que hicieron de primeros catequistas, ¿no? Porque antes no había una iglesia organizada como lo está ahora. Entonces he tomado el Evangelio de Mateo, que en la imagen también hago referencia a Marcos y Lucas, es la misma escena, en donde Jesús, una vez que escoge a los 12 apóstoles, los envía de 2 en 2, ¿no? Entonces, ahí está, que he resaltado lo más relevante está en azul. No vayan a las regiones de los paganos. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. El trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen a un pueblo o a una aldea, busquen a alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa y sacúdanse el polvo de los pies. Dice, Jesús brinda estas instrucciones a los primeros catequistas, es decir, a sus apóstoles, ¿no? Fueron ellos los que empezaron esta labor catequética, es decir, de instrucción. Pero analicemos un poco más las palabras de Jesús. Y aquí he colocado un análisis de qué significa cada palabra o cada frase de Jesús. No vayan a las regiones de los paganos, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. He puesto. En esta primera misión Jesús no quería que los apóstoles vayan a los pueblos que no harían caso a la buena nueva, claro, porque recién se estaba empezando, ¿no? Recuerden de que San Pablo después tiene que debatir con un mundo griego en donde ellos veían imposible la resurrección de los cuerpos, ¿no? Ellos no creían en la resurrección, ellos más bien creían que este cuerpo era una cárcel. Entonces San Pablo va al Areópago y trata de enfrentarse con ellos de intelectual a intelectual, ¿no? Qué pena que eso no lo enseñen en la historia, pero eso solamente lo podemos saber por el tema de religión y la Biblia, ¿no? Pero es muy interesante esa lectura en el libro de los Hechos, entonces cuando San Pablo se enfrenta a los griegos. Bueno, y ahí ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo, es por eso es que nosotros los catequistas trabajamos gratis. Sin embargo, dice, el trabajador tiene derecho a su alimento. Jesús indica que las personas que reciben a los apóstoles y el mensaje de Dios, quienes tienen que ver, dice Jesús indica que son las personas que reciben a los apóstoles y el mensaje de Dios quienes tienen que velar por la salud y la vida del apóstol. Por eso, la comunidad debe preocuparse por sus sacerdotes y así el sacerdote o el párroco o el líder de la comunidad por sus catequistas. ¿No? Entonces, esas son las ideas principales. Y si no los quieren recibir ni oír, salgan de la casa del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Esa es la actitud que nosotros queremos remarcarle a los preconfirmandos, a que tomen una actitud de escucha, ¿no? Y que
al final de todo, si ellos no reciben la fe, es decir, si niegan a Jesús, no pueden entrar al cielo, por lo tanto, tienen que irse a la otra instancia, que no es el cielo. Y obviamente es el infierno, ¿no? Por no haber escuchado ni haber abierto los oídos a la palabra de auxilio del Señor, de querer salvarlos, ¿no? Bueno, hay más acerca de la misión de los catequistas que encontramos en esta primera iglesia, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa misión obviamente se lo da a los apóstoles, que vendrían a ser los obispos y que después va a recaer en nosotros. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Como el Padre me envió, así los envío yo. Ahí está. Esa es la palabra apóstol, ¿no? Apóstoles, somos apóstoles porque somos enviados. En la diapositiva 8 dice entonces cómo nacen los catequistas. Y ahí he colocado citas en donde pueden ustedes leerlo y decirle a los chicos que hay un proceso del nacimiento de catequistas, ¿no? ¿Qué cosa estableció la iglesia? Jesús va a establecer 12 piedras principales, es decir, 12 apóstoles, ¿correcto? Como tenían que ir a todo el mundo, tenían que escoger a más personas, no podían ser solamente 2. Entonces, en Hechos 20:28, estos apóstoles van a imponer las manos y van a ser los obispos, que viene del griego episcopos, ¿no? Y ahí conferencia episcopal, ¿no? Conferencia de obispos. Los obispos eran como los supervisores, los que administraban las iglesias de los diferentes pueblos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Santiago, que era obispo de Jerusalén, ¿no? Y después vamos a ver a Clemente Romano, un mártir cristiano del primer siglo o del segundo siglo, como obispo de Roma, ¿no? Después de Pedro, Clemente Romano toma el manejo de Roma. Clemente Romano fue obviamente un discípulo de los apóstoles, ¿no? Luego estos obispos van a nombrar a sus ayudantes más cercanos, es decir, recuerden que un obispado está dividido en parroquias, entonces van a escoger a los presbíteros, que nosotros bien conocemos como los párrocos, ¿no? ¿Dónde está eso? Primera de Timoteo 4:14, les impusieron las manos y a partir de ahí nacen los presbíteros, y estos presbíteros a su vez van a ser diáconos, ¿no? Los ayudantes de los sacerdotes vendrían a ser los diáconos, que pueden celebrar ciertos sacramentos como el bautismo, ¿no? Pueden leer la lectura del evangelio y pueden dar la paz y la bendición final, si mal no recuerdo. Pero acá hay 3 citas bíblicas en donde dicen obispos, se crearon los obispos, se crearon los presbíteros y se crearon los diáconos. Los 2 primeros pueden hacer sacerdotes, es decir, ofrecer el sacrificio de la misa. El diácono no es sacerdote. Y después está en la guía de catequistas lo que la iglesia nos dice ya del nacimiento de los catequistas, de su función sobre todo, ¿no? Y ahí he colocado por eso el párrafo del documento de guía para catequistas, que dice: en el largo camino evangelizador que la iglesia ha recorrido, ahí estoy señalando la creación de los presbíteros, diáconos, todo esto, aún hoy, como justamente afirma la encíclica Redemptoris Missio, ellos son también insustituibles evangelizadores. El mismo Santo Padre, dirigiendo su mensaje a nuestra citada asamblea plenaria, ha confirmado nuevamente la singularidad del papel del catequista, ahí está, ¿no? Afirmando que durante mis viajes apostólicos he podido constatar personalmente que los catequistas ofrecen, sobre todo en los territorios de misión, una singular e insustituible contribución a la propagación de la fe y de la iglesia. Ahí está el nacimiento de los catequistas, ¿no?
Por eso ahora dice, ¿qué queremos lograr contigo? Entonces, cuando ya los chicos ya conocen la labor de los catequistas y sobre todo que es una misión enviada por Cristo, por la iglesia a través de Cristo, por Cristo a través de su iglesia, perdón, ¿no? Es una misión que Cristo nos ha encomendado de llevar su palabra y hacer a todos sus discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos lograr contigo? Y en las imágenes están ahí, es la amistad, ¿no? Es el tema de la amistad más que todo. Jesús nos dice, recuerden de que no hay amor más grande que el amigo que da la vida por sus amigos, ¿no? Ahí está, ¿qué queremos lograr contigo? Recuerda que a partir de ahora que tenías que compartir, pero nosotros los catequistas tenemos que lograr tu amistad. Y es importante que ellos se queden con esa imagen de que nosotros nos estamos esforzando por ser sus amigos, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, estoy feliz porque yo he logrado en mi grupo chicos que me dicen, oye Franco, ¿cómo estás? ¿No? Y no importa la edad, ellos me ven a mí como uno más de ellos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, para mí representa un objetivo logrado, ¿no? He logrado que estos chicos tengan confianza conmigo. Obviamente es algo muy delicado, ¿no? Muy delicado, pero ahí está lo que he logrado, ¿no? Lo que he logrado a nombre de la iglesia. Ahora, bueno, ahí está, nos podemos quedar un ratito ahí a contemplar las imágenes del tema de amistad y señalar eso, ¿no? Cuán importante es la amistad. Luego viene algo muy importante, ¿lo sabías? ¿No? El Papa ha definido la labor del catequista como ministerio, ¿no? Es un ministerio ahora dentro de la iglesia, es decir, es un organismo importante dentro de la iglesia, es el ministerio del catequista. Y bueno, ahí para quienes quieren leerlo he colocado más abajo bueno, está abajo de la foto del Papa, ¿no? Para los catequistas que quieran leer un poquito más acerca de eso, que es qué cosa ha dicho el Papa Francisco acerca del ministerio de los catequistas, ¿no? Es una noticia que yo tampoco sabía, me he enterado haciendo esto y me parece muy importante que tanto catequistas como los confirmandos sepan que esta labor es muy importante y valorada sobre todo por la iglesia. Bueno, luego viene el compromiso y la oración final. Fíjense que acá el compromiso dice, no, me comprometo a orar por mis catequistas y ayudarlos si necesitan algo de mí. Es un compromiso muy, muy bonito, ¿no? Muy hermoso, que los chicos se comprometan a orar por nosotros y a ayudarnos. Yo, por ejemplo, el año pasado, oye, fulano, ¿me puedes ayudar en esto? Sí, Franco, sí puedo, ¿no? Me mandaban, o sea, coordinaban, oye, ¿le puedes decir a tal fulano que me dé su teléfono o su correo? No sé cómo se comunicará. O algunos, por ejemplo, Franco, por si acaso, fulano no ha ido porque se iba a jugar fulbito con sus amigos. Entonces yo le decía, ya no te preocupes, dile más bien que se está, o sea, no lo acusé, sino le dije, oye, dile más bien que se está perdiendo la catequesis, o sea, no, esto es algo bonito, se le está perdiendo, puede ir a jugar fútbol cualquier otro día. Bueno, al final este chico, aunque tarde, pero se unió al grupo con todas sus faltas, había así por haber, pero despertó un poquito el interés, ¿no? Debe ser también porque no tenía teléfono, parece que eso lo frustró. Bueno, entonces ahí hay una oración hermosísima también. Y al final, estoy colocando una canción de Luis Enrique Ascoy que se llama Vida. Yo era un tipo relativamente bueno. Es una canción, no sé si la habrán escuchado los catequistas que son un poquito nuevos, pero yo, por ejemplo, cuando fui confirmando, era chibolo en esa época, ¿no? De que Luis Enrique Ascoy recién estaba grabando sus cassettes, ¿no? Y me dieron a escuchar, me hicieron escuchar en mi confirma bueno, yo he hecho 2 procesos de confirma, ¿no? En el colegio, que no fue muy profunda, ¿no? Yo me confirmé así porque, bueno, ya, pues si se confirma el resto y como estoy en un colegio religioso me confirmo. Qué feo, ¿no? Y como yo descubrí después en la parroquia lo que era el sacramento de la confirmación, le pedí a una coordinadora de la confirmación
repetir el proceso. Claro, al final no me confirmé porque yo ya estaba confirmado, pero viví ese proceso y de ahí fui la persona más feliz. Y en una de esas sesiones me hicieron escuchar la canción Vida de Luis Enrique Ascoy y me quedé enamoradísimo con esto, ¿no? Y ahora colecciono mucha música cristiana católica, obviamente. Así que escúchenla antes de repente de ponerla o mantengan, ahí está el enlace también. Aquí en la número 12, en la diapositiva 12 de la guía también he colocado el enlace, así que... Ah, y fíjense, dice, nos despedimos pidiendo a los chicos que publiquen en su blog sobre el tema del día de hoy. Y después del gracias ahí dice, publica en tu blog personal qué te pareció esta experiencia. Este tema es re interesante, ¿eh? Es re interesante y lo que pretende es que los chicos se enamoren de los catequistas, es decir, que vean su labor como, ah, qué bonito, qué bonita la labor del catequista, yo también quiero ser así, ¿no? Así que cuando termine todo mi proceso yo quiero ser catequista, de eso se trata, de eso se trata. Bueno chicos, no les quito más tiempo, espero que les haya gustado. Cualquier cosa ya saben que pueden escribirme para saber qué cosa o cómo nos ha ido y qué podemos mejorar. Chao.